Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias a los participantes. Muchas gracias por estar nuevamente juntos un día más. El día de hoy vamos a compartir una conferencia técnica muy importante. Nuevamente agradecer a los que se han enlazado a través de la plataforma Zoom y también a las personas que están siguiendo la transmisión por Facebook Live a través de la página de ASI Perú. El día de hoy tengo el honor de darle la bienvenida al ingeniero Yomar Romero. El ingeniero Yomar Romero es ingeniero consultor en gestión de infraestructura vial, y asimismo también tengo el honor de darle la bienvenida a la ingeniera María Lourdes Mogollón Rodríguez. La ingeniera María Lourdes es gerente de consultoría técnica para 3M, para la región andina. Les agradezco mucho la participación. El día de hoy vamos a tocar el tema soluciones y tratamientos de seguridad vial para puntos críticos. La dinámica de la conferencia es la que venimos practicando usualmente. Se desarrolla la exposición, los participantes pueden hacer sus intervenciones, sean aportes o comentarios o consultas o preguntas a través de las herramientas de la plataforma, y al final de la exposición nuestros expositores van a absolver y comentar alguna de los planteamientos. Bien, nuevamente gracias, Yomar, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniera María Lourdes. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Yomar. Buenas noches con todos los asistentes. Bien, muchas gracias. Yomar, entiendo que la charla del día de hoy se va a componer de dos componentes. La primera componente vas a dirigirla tú e inmediatamente complementa a la ingeniera María Lourdes. Entonces, te cedo la palabra, Yomar. Muchas gracias nuevamente y el público es tuyo. Sí, un momento, por favor. Bien, sí me escuchan bien, Sergio, ¿no? Sí, Omar, te escuchamos bien. Sí, Está bien, te estamos viendo escuchamos bien. tu presentación también. Bien, buenas noches. Gracias a todos nuevamente por estar aquí con nosotros, con ASI Perú. Gracias a la ingeniera Malú Mogollón por acompañarnos en esta conferencia técnica. El día de hoy trataremos el tema soluciones y tratamientos de seguridad vial para puntos críticos. Quien les habla, tomaré los primeros minutos de la ponencia, como ya bien comentaba el ingeniero Sergio Quispe, para brindar un marco general sobre algunos puntos que me parece importante y algunas reflexiones interesantes que los invito a estar atentos, porque hay un par de encuestas que me gustaría que respondamos. Pueden responder también a través de la encuesta, va a ser en vía Zoom, pero también pueden hacer su respuesta y comentarios vía Facebook. Se va a mostrar la consulta, para dar luego pase a la ingeniera María Lourdes y que nos exponga con mayor detalle esta ponencia el día de hoy, ¿no? Sobre las soluciones y tratamientos en puntos críticos. Bien, para introducir el tema he considerado importante mencionar algunos datos que no sé si todos tenemos claro que existen y ya están mapeados en el Manual de Seguridad Vial del Perú, el de la última versión reciente del año 2017, ¿no? En el manual se indica, por ejemplo, que 1.3 millones de personas fallecen en las carreteras cada año. También se indica que se prevé un incremento de la accidentalidad vial hasta la cifra de 1.9 millones de fallecidos en 2020. O sea, si ustedes recuerdan este manual, en realidad la versión 2017 es una versión actualizada, pero se generó, si mal no me equivoco, y tal vez me pueda corregir Malú, ya desde el año 2016. Entonces, ya se avisoraban
algunos números en cuestión de crecimiento de accidentalidad, y uno de los objetivos justamente de generar este manual era afianzar políticas para lograr su disminución, ¿no? También se cita en dicho manual que 50 millones de personas resultan heridas y muchas de ellas quedan lesionadas de por vida, ¿no? Son cifras que inclusive creo que un especialista en seguridad vial durante el inicio del COVID hacía casi una comparación con respecto a qué tan duras son estas cifras respecto también a lo que viene generando el COVID, haciendo una comparación, ¿no? Cómo es que también hay que poner énfasis como estados a nivel de todos los países para que se logren mejoras respecto a ello. También se cita que el costo económico de la accidentalidad vial en países en vías de desarrollo es de al menos $100 millones al año. Ojo. Los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte entre jóvenes en el mundo, y también algo que me pareció importante comentar es que el 90% de los heridos en carretera tiene lugar en países en vías de desarrollo. Yo creo que esto es evidente porque justamente en países en vías de desarrollo es donde menos se ha invertido o se está invirtiendo en mejorar mejorar o dar todas las pautas, al menos que a nivel de vía o infraestructura vial existan los menores peligros y riesgos para el tema de accidentalidad, ¿no? Algunos datos o algunas reflexiones respecto a la seguridad vial, ¿no? Se estima que a menos que se tomen medidas inmediatas, las víctimas mortales en las vías de circulación se incrementarán hasta convertirse en la quinta causa principal de mortalidad para el 2030, mientras que actualmente es la novena, lo que se estima que tendrá como resultado unos 2,4 millones de víctimas mortales al año, ¿no? Si seguimos con algunas cifras un poco duras, ¿no? Se ha estimado que las lesiones de accidentes de tráfico tienen una repercusión económica del 1 al 3% en el Producto Nacional Bruto respectivo de cada país, más que la cantidad total que esos países perciben en concepto de asistencia para el desarrollo, lo que asciende a un total de pérdidas a nivel mundial de más de 500.000 millones de dólares. ¿Y qué más? Bueno, que aunque las tasas de accidentes de tráfico en los países de ingresos altos se han estabilizado y o disminuido en las últimas décadas, según el caso, los datos indican que en la mayor parte de los países la epidemia mundial de lesiones por accidentes de tráfico sigue aumentando, ¿no? Y algo lo vamos a comentar un poco más adelante. ¿Se está haciendo algo? Bueno, sí, ¿no? Parte de ello es con lo que ha partido hace una década, y lo vamos a ver más adelante, es el énfasis mayor que se viene dando a este tema de seguridad vial. Y esto es lo que comentaba, ¿no? Estamos dentro de una década de acción por la seguridad vial de las Naciones Unidas, que fue prácticamente ya está culminando este año, ¿no? Fue del 2010 al 2020. En 28 países se han adecuado las leyes para abordar los 5 factores de riesgo, ¿no? Llámese velocidad, defecto de las bebidas alcohólicas, el uso del casco, cinturón de seguridad, sistema de seguridad para niños. El objetivo general consiste en estabilizar y posteriormente reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo antes del 2020. Obviamente algunos países están mucho más avanzados que otros en este objetivo, ¿no? Y también que las actividades durante el diseño deberían tener lugar en el plano local, nacional y regional, pero se hará hincapié principalmente en las medidas a nivel local y nacional. Esto es importante porque durante muchos años probablemente se determinó que la única o máxima responsabilidad asignada era a las entidades nacionales, llámese por ejemplo en Perú a nivel del Ministerio de Transportes, pero hoy en día también ya se viene dando mayor énfasis a que también se respeten o se implementen mejoras de seguridad vial en carreteras, tanto en el plano departamental y en vías departamentales y locales, ¿no? ¿Qué se comenta también o qué se ha incorporado en este manual de seguridad vial? Se ha hablado sobre los 5 pilares de la seguridad vial que ha definido la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? El primero es la gestión de la seguridad vial, el segundo es respecto a las vías de tránsito y movilidad seguras, el tercero es respecto a que cada vez se tengan o conduzcamos en vehículos más seguros, el cuarto es también relacionado no solamente a los vehículos, sino a los usuarios de las vías, ¿no?
que hay un tránsito más seguro para ellos. Y, ¿por qué no también a que haya una mejor respuesta tras los accidentes que ocurran en las carreteras? Entonces, llegado a este punto, yo quisiera saber la opinión de algunos de los que puedan, de todos los que puedan participar y que están en este momento conectados vía Zoom, y respondan esta pregunta, ¿no? De lo más sincero posible. ¿Considera usted que en los últimos años en el Perú el Estado ha establecido políticas que han permitido la implementación y mejoras de seguridad vial en la carretera? Entonces, abro la votación. Yo quisiera que tal vez me respondan desde su perspectiva y lo más sincero posible, no con respecto a lo ideal, sino a lo que ustedes perciben como actual, ¿no? Bien, aproximadamente la votación para los que están conectados vía Facebook es que alrededor del 63% en este momento de la votación creen que o consideran que el Estado peruano no ha establecido políticas que hayan permitido esa implementación, ¿no? Bien, yo creo que cerramos la votación para no dilatar mucho el tema y voy a mostrar los resultados. Esta primera encuesta nos puede dar una sensación de que probablemente se hayan generado documentos como el Manual de Seguridad Vial, o se hayan generado algunas políticas, pero y yo creo que probablemente es el sentir de muchos de los que han votado que estos aún no se han concretado en medidas específicas, tangibles probablemente, ¿no? O sea, hoy en día existe un manual que, si bien es cierto, es una pauta para poder establecer hay muchos criterios, muchas cosas positivas que se han incorporado. Bueno, como en todo manual hay varias cosas por mejorar, pero es una herramienta muy útil, ¿no? Entonces, sí, probablemente yo también pienso lo mismo. Yo creo que aún falta y a nivel de Estado y a nivel de todas las instituciones, yo creo que tiene relación con el tema de seguridad vial, debería empujarse mucho más este tema, ¿no? Afianzarse más ya de manera tangible. En la siguiente lámina he querido mostrar un video muy corto, y permítame que lo voy a avanzar, voy a ir avanzando algunos minutos, porque en efecto lo que yo quisiera mostrar en este video es que en tan solo 3 minutos y aproximadamente yo estimo en 800 metros de carretera, que es una carretera que de repente muchos de ustedes la pueden conocer, la carretera central de San Mateo y Niño, hay muchas problemáticas de seguridad vial, ¿no? Van a ver que van a salir en la pantalla. Primero, que la señalización horizontal es deficiente, ¿no? Después, como lo vieron al inicio del video, que hay muchas personas que se incorporan a la vía a vender, ¿no? Ven que justamente el video está mostrando es una zona de pendiente pronunciada, hay guardavías, no hay barreras certificadas, ¿no? Inclusive la última parte solamente tiene delineadores, hay de por sí la geometría de la vía, además de ser bastante tapada y jugada, tiene ese tipo de fenómenos que pasan, ¿no? Y yo creo que muchos de los que manejan o transitan en esta vía se sienten identificados. También vimos que los puentes en este video no tienen veredas, tampoco tienen barreras certificadas, ¿no? No hay señalización vertical suficiente. Si retrocedo un poco el video para mirar, ahí los talúes inferiores son deficientes, no tienen erosión, y eso puede provocar de que se pierda la transitabilidad en la vía, ¿no? No hay zonas de adelantamiento, los buses invaden completamente las curvas. O sea, creo que si yo aperturara los micrófonos, probablemente podríamos citar hasta 20 problemáticas que se presentan, ¿no? Exceso de velocidad, ¿no? Y en este video no se muestra, pero un video muy similar, yo podía apreciar que inclusive la policía se coloca cerca de la señal informativa que estoy señalando aquí, en la parte inferior derecha,
y que yo sobreentendería que es es como que la policía se coloca ahí para que los vehículos disminuyan su velocidad y eviten el riesgo del accidente, ¿no? Imagínense en qué grado de accidentabilidad pudiera existir en esta zona, ¿no? Y este otro video muestra una realidad completamente distinta, tal vez que no todos estemos acostumbrados a mirar, y lo voy a adelantar un poco, en la cual más acá, ay, los vehículos patinan, no avanzan. Entonces, hay mucho por hacer y muchas políticas por implementar en este sentido, ¿no? La pregunta es, ¿quién es responsable en este caso de todas estas problemáticas, ¿no? ¿Es el Estado? ¿Son los contratistas que no realizan un correcto mantenimiento? El tema es de la naturaleza, ¿no? Y la siguiente encuesta que planteo para ustedes es que guarda relación con la primera encuesta que lancé al inicio, y es que si consideran ustedes que la publicación de ese manual de seguridad vial ha servido para hacer más eficiente y efectivas las acciones destinadas para prevenir y evitar accidentes viales. ¿Qué piensan? Voy a lanzar la votación para que puedan lanzar ustedes lo que opinan, que ya hemos comentado un poco sobre ese tema. Permítame un segundo mientras que van votando. Bien, aproximadamente, yo creo que esto sí es algo casi parejo. Hay alrededor de un 50% de votantes, están 50-50, que creen que sí ha servido para hacer más eficiente y efectiva las acciones destinadas para prevenir y evitar accidentes viales. Entonces, yo creo que, como comentaba al inicio, están las pautas. Hemos dado los primeros pasos y la idea es seguir en ese camino, ¿no? Entonces, yo lo dejaría con esta pregunta y tal vez para reflexión, comentarios para el final de la charla. ¿Qué faltaría incluir o precisar en el manual de seguridad vial vigente, ¿no? ¿Qué le falta de su experiencia que han podido, de los presentes que han podido trabajar con el manual, revisarlo, tomar bastante información para realizar estudios? Me gustaría que tal vez al final de la conferencia puedan comentar algo al respecto. Sobre los conceptos clave que vienen a continuación son muy rápidos y lo va a comentar la ingeniera Malúa mayor a detalle. Lo que comúnmente, y creo que todos conocemos para efectos de los factores que influyen en la seguridad vial, son el factor humano, el factor vehículo, el factor infraestructura, pero también hoy en día también se está dando, como lo veíamos en el video anterior, bastante énfasis al factor climático, ¿no? Entonces, recordemos que la seguridad vial en sí es el conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar los riesgos de accidentes de los usuarios de las vías y reducir impactos sociales negativos por causa de la accidentalidad. O sea, es un concepto bastante amplio en realidad. ¿Qué es un incidente? ¿No? Es cualquier hecho fortuito o ocurrencia entre uno o más vehículos en una vía pública o privada sin resultado de daño para las personas. ¿Por qué he querido poner este término? Porque hoy en día yo creo que en el Perú se le toma mucha importancia, o se le toma más importancia a los accidentes, pero no se están tomando en cuenta que también hay otro tipo de eventos que son los incidentes que hay que tomarlos en cuenta y evaluarlos porque pueden terminar siendo potenciales accidentes, ¿no? ¿Y qué es una contramedida? Bueno, es un proyecto que se aplica para mitigar el impacto directo de un tipo específico de accidente. Tres conceptos y finales para ya dar pase en un momento a
a la parte que va a precedir la ingeniera Malú son el tema del índice de accidentalidad, que es el indicador que determina el número de accidentes comparado con alguna estadística poblacional, tal como número de personas, número de viajes diarios, etc. ¿Qué pasa en el Perú? Y algunos coincidan conmigo tal vez, algunos no, es que tenemos muy poca estadística de accidentes y eso probablemente es una de las causas que impida que se tomen decisiones de manera oportuna, ¿no? Un punto de concentración de accidentes, bueno, es un lugar de una calzada, de una red de carreteras en el que durante un año se hayan producido 3 o más accidentes con víctimas. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Tenemos estadísticas? ¿Realmente se puede determinar cuáles son esos puntos de concentración de accidentes en las carreteras concesionadas o donde solamente están por contratos por niveles de servicio? Y para terminar, el nivel de prioridad, ¿no? O sea, el nivel de prioridad es la asignación de preferencia a una contramedida en función a alguna medida. Entonces, definitivamente cuando uno identifica todo lo que son los puntos de concentración de accidentes, difícilmente el Estado, a través de cualquiera de sus entes, va a poder atender todos al mismo tiempo. Por eso es que se define este concepto de nivel de prioridad. Y no quería terminar esta breve introducción sin antes mencionar la visión cero, ¿no? La visión cero es un concepto que se ha introducido recientemente, que en realidad es un proyecto de seguridad vial multinacional que busca lograr un sistema de tránsito sin muertes o lesiones graves. Y esto también está incorporado en el manual de seguridad vial que tenemos en el Perú, ¿no? Y como dato ¿sabían que Suecia ya desde el 1997 ha evaluado todo este tema de políticas o de seguridad vial, el tema de la visión cero? Suecia está considerado como uno de los países más seguros a nivel mundial, ¿no? Y en realidad no tanto, como bien lo cita el manual, no tanto en base a los planes que se han implementado, sino porque el Congreso, o mejor dicho, todas las instituciones del Estado, han determinado que realmente las entidades responsables de que exista una visión de cero accidentes, en realidad son todos, ¿no? Son diversos agentes, los políticos, los legisladores, gestores de seguridad vial, son los funcionarios y técnicos a cargo de la planificación de la seguridad vial y movilidad de la carretera, son las policías, son las administraciones titulares de las carreteras, en este caso concesionarios, contratistas, son diversas entidades, consiste también en tema de formación de conductores. O sea, Suecia ya comprendió, que es uno de los países pioneros en este tema, de que el tema de la seguridad vial no es solamente trabajo a nivel de Estado, ¿no? Sino que también tenemos, los demás involucrados tenemos mucha labor por llevar a cabo. Entonces, esta es con la breve introducción que quería partir para darle paso a la ingeniera María Lourdes Mogollón y nos comente un poco más a detalle sobre los tratamientos y soluciones para puntos críticos. Muchas gracias, Yomar. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante tus reflexiones, Yomar. Y estoy completamente agradecida por haber sido invitada a esta gran iniciativa que ustedes están teniendo, que de hecho creo que me parece genial que estén tratando de transmitir conocimiento, porque muchas veces pecamos de envidiosos con la información, y ustedes son un claro ejemplo de que mientras más personas puedan tener acceso a la información, vamos a generar una cultura y un desarrollo en la seguridad vial y en la mejora de la infraestructura del Perú, que al final eso es lo que todos de alguna u otra manera, los interesados en que no se sigan perdiendo vidas, queremos, ¿no? Entonces, me avisan por favor si pueden ver mi pantalla. Voy a proceder a compartirla. Me avisas por favor, Yomar, si se puede ver correctamente. ¿Sí? Aún no, parece que está cargando. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, Yomar, has hecho una gran introducción. Muchos de los puntos que has tocado creo que son claves para entender un poco la experiencia y la exposición que quiero hacer hoy.
Y básicamente, ¿por qué es importante poner una atención especial en el tratamiento de zonas donde se están generando los mayores índices de siniestralidad en nuestras vías y también donde existe un gran potencial de que suceda el siniestro, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy, les dejo ahí mi correo, no lo he puesto al final, me olvidé de ponerlo al final, los dejo ahí adelante por si en algún momento quieren contactarme directamente, sino también vamos a canalizar la solicitud de preguntas o de información por Sergio y por Yomar. Pero un poco para ver la agenda de lo que voy a tocar en mi exposición, vamos a hacer un análisis muy cortito porque ya Yomar ha hecho una gran introducción respecto al análisis de la seguridad vial en el mundo y también vamos a ver cómo está el Perú. Yomar lo mencionó, el factor humano, el factor vehículo, factor entorno, etcétera. Algunos principios de medidas preventivas y correctivas. Vamos a ver cómo se consideran los tramos de concentración de siniestros y potencialmente peligrosos, y luego cómo la señalización vial, tanto vertical como horizontal, puede generar un gran impacto en las soluciones, ¿no? Yomar mencionó, y ahí te agradezco, Yomar, haber mencionado el tema, por ejemplo, de la pandemia y el comparativo. Quizás no necesariamente está bien poder comparar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del análisis de la seguridad vial en el mundo, estamos hablando de que 1.350.000 personas mueren, tenemos una gran cantidad de lesionados que pueden quedar incapacitantes de por vida, ¿no? Podemos hablar también de un gasto de mucho dinero en la corrección, porque generalmente este porcentaje del Producto Interno Bruto no se va en acción o en atención de víctimas o en atención tras el accidente. Entonces hay que ver y trabajar muchos procesos para entender cómo este dinero en vez de corrección puede ser medidas preventivas. Y ahí la pandemia nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos de pandemia, empezando por ahí, tenemos un término que es muy cercano hoy en día. Sin embargo, previo a esta situación que vivimos, hoy una situación bastante singular e inesperada, antes la seguridad vial o la falta de seguridad vial era una pandemia, ¿no? O sigue siendo, mejor dicho. Perdemos millones de vidas alrededor del mundo, que eso es el significado del término, geográficamente distribuida, es una situación muy común para tratar las estadísticas. Si tú mencionaste, tenemos una subdata que generalmente son el margen de error que es bastante alto entre las diferencias de las cifras oficiales versus las que realmente se están dando en las vías. Y hoy hablamos de una situación que es nueva, por ejemplo, la del COVID, donde tenemos data todos los días actualizada. ¿Por qué no también tener esa información sobre la seguridad vial? Y ahí viene la primera reflexión. La segunda reflexión es cómo hoy hablamos buscamos prevención por algo que no conocemos, por algo que es sumamente nuevo, y cómo los siniestros viales es algo que tenemos, es un mal de muchos años en nuestros países y todavía no hemos podido trabajar con la misma intensidad en la búsqueda de soluciones. Entonces, obviamente son hechos no comparables, ¿no? Ambas situaciones son bastante lamentables, pero podemos tener grandes aprendizajes viendo la situación que hoy tenemos con esta pandemia. Y para aterrizar un poco más a lo que tenemos hoy en el país, hablamos de 3.200 fallecidos, hablamos más de 61.000 lesionados y ratios de muerte a nivel de Latinoamérica que están aún por debajo del índice de Latinoamérica, pero también no podemos quedarnos de brazos cruzados. En realidad las pérdidas son bastante lamentables. Y también vamos a conversar que entre el 50 y el 55% de estos siniestros ocurren en horas de baja visibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que los viajes ocurren en estos horarios, en realidad estamos teniendo muchas pérdidas de vidas humanas en horas donde la baja visibilidad puede ser un factor agravante o también puede ser un factor que cause el siniestro. Y esto debemos tenerlo en cuenta justamente ahora que vamos a tocar las contramedidas.
¿Cuáles son los factores que están contribuyendo a esta falta de seguridad vial, a esta situación? Sin duda, generalmente cuando hablamos de siniestros viales, es el factor humano, ¿no? Por sí solo sobre el factor humano, si consideramos imprudencias, exceso de velocidad, consumo de alcohol, imprudencia en los peatones, etcétera, estamos hablando del 65%. Y esto está muy ligado al comportamiento de la persona, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? De hecho, podemos hacer muchas cosas como educación, fiscalización, etcétera, pero también hay esta intersección de conjuntos o hay estas áreas donde podemos decir que hay factores cruzados, ¿no? Que por ejemplo el factor vía está influenciando al factor humano de alguna manera. Tenemos un alto porcentaje donde el factor vía y el factor humano o el factor entorno, por llamarlo como tú mencionabas, las condiciones climáticas, están influenciando en que el humano cometa errores y sea vulnerable a una situación de riesgo. Entonces, las medidas de las que vamos a hablar hoy, generalmente que están relacionadas al tema de señalización y visibilidad, están orientadas a que podamos generar un impacto en el comportamiento humano a través de la visibilidad y que se perdone el error. Hoy con la visión cero que tú mencionabas, con los principios de movilidad segura, se habla de vías que perdonen el error humano, vías, perdón, estructura más visible. Lo que vamos a hacer es generar una alerta en los conductores para que modifiquen su comportamiento y de alguna manera puedan disminuir el riesgo de siniestro. Es que nosotros vivimos, muy aparte de las vías del entorno, de la persona en la situación más ideal, por llamarlo así, hay otros factores que también contribuyen que sean bastante críticos al ver este cuadro. Estamos hablando que en América Latina cada vez la esperanza de vida está aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos más posibilidad de vivir muchos más años de lo que años anteriores lo hacíamos, ¿no? Y esto es básicamente porque mejoran los servicios de salud, porque de alguna otra manera se mejora la calidad de vida, etcétera. Entonces la esperanza de vida tiende a incrementarse. Hoy estamos hablando de nuestra región. Pero eso también lleva a pensar de que estas personas van a seguir conduciendo su vehículo hasta que sus capacidades básicamente ya no se pueda, pero van a haber más personas de mayor edad en las vías, ¿no? Y hoy podemos ver claros ejemplos, por ejemplo, en el transporte de pasajeros, ¿no? Los promedios de las edades de los conductores están entre los 40 y los 60 años. Y esto está bien, ¿no? No queremos limitar ni excluir a personas que todavía pueden transitar o pueden conducir un vehículo a que no lo hagan. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta cuáles son las necesidades de estas personas al momento de conducir para atender estas necesidades de forma efectiva y evitar el riesgo del suceso de siniestros. Y ahí a la derecha vemos una tabla bastante clara de cómo las necesidades, cuando nosotros hablamos de una persona de 62 años, que es la curva rosada, versus una persona de 22 años, las necesidades, por ejemplo, de retroreflectividad en la demarcación son mucho más importantes, ¿no? Entonces, y esto también, si lo ven abajo, va a depender de la velocidad. Entonces, si tenemos una combinación de factores, una persona de más edad, que va a donde el pavimento sea más visible, va a ser cada vez más alta, ¿no? Y esto es un proceso natural que vivimos todas las personas. A partir de los 20 años, cada 13 años vamos a necesitar el doble de luz para poder observar de la misma forma como lo hacíamos antes. Y esto nos lleva a pensar cómo podemos ofrecer infraestructura que sea más visible, que sea de alguna forma que llame la atención y que pueda evitar los siniestros. Y para eso vamos a hablar algunas de las medidas preventivas y correctivas que debe de tener la movilidad segura, que es de lo que hoy generalmente hablamos cuando mencionamos la visión cero. Y es primero que las vías sean creíbles, ¿no? Que exista una coherencia entre la realidad de la vía y las expectativas del usuario. Realmente el usuario espera
o según la señalización, él cree que está entrando a una zona de riesgo porque exista una coherencia. Si no hay información, el usuario no va a tomar las medidas para poder actuar de una manera segura, ¿no? Primero, la coherencia entre las expectativas del usuario y la realidad de la vía. Segundo, la consistencia. Quiere decir que si yo estoy en una vía donde me voy a encontrar con situaciones similares, por ejemplo, el ejemplo que ponía Yomar en el video, la carretera central, ¿no? Generalmente en esta carretera vamos a encontrar zonas de curva y contracurva muy cerradas a lo largo de toda la carretera. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues ser consistentes, una homogeneidad de soluciones. Si yo planteo una solución específica para una situación de curva y contracurva, para disminuir el riesgo de que pueda suceder un siniestro, pues mantengo ese tipo de tratamiento de solución para las demás situaciones que puedan ser muy similares. Entonces, este principio promueve problemas similares, soluciones similares, y tenemos una consistencia y ayudamos también a que el usuario vea que ante situaciones similares sus expectativas van a seguir siendo las mismas y generamos un ambiente seguro. El tercero es la legibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino para el usuario tiene que ser bien percibido. Si nosotros no damos un camino bien percibido, ¿qué va a suceder? El conductor o el usuario en el transporte en el que se movilice no va a poder interpretar adecuadamente. Y esta falta de interpretación se convierte en un teléfono malogrado, ¿no? Y no logramos el objetivo, que es uno de los objetivos de la movilidad segura, y es un concepto que nació en Holanda, que ahora lo vamos a revisar, que es el concepto de vías autoexplicativas, ¿no? La vía tiene que hablar, tiene que comunicar por sí sola, tiene que explicarse por sí sola, de una manera obviamente sencilla, de una manera amigable y legible. Y cuando hablamos de legibilidad, hablamos de que esto debe suceder en cualquier condición, sea día, sea noche o sea condiciones climatológicas adversas, como hemos visto en el video que presentó Yomar. Y por último, limitar la carga de trabajo. No podemos generar de por sí el conductor, cuando esté en alguna situación de riesgo en la carretera, hace más esfuerzo para poder tomar decisiones, ¿no? Si nos enfrentamos, por ejemplo, a lluvia, si nos enfrentamos a niebla, neblina, hay una carga adicional a la que comúnmente lleva un estrés adicional el conductor para tener un tránsito seguro. Entonces, cuando nosotros hablamos de vías autoexplicativas, hablamos de la legibilidad de la vía, lo que buscamos es limitar este esfuerzo para que la toma de decisiones, primero, sea más rápida y segundo, sea la mejor, ¿no? Mandar comunicación directa para que la cantidad de información que esté disponible, y esto lo logramos generalmente a través de la señalización, sea la óptima y sea la adecuada. Entonces, hay que trabajar estos principios no solamente en medidas correctivas, que es generalmente lo que hacemos, ¿no? Cuando ya suceden los siniestros y básicamente el tratamiento de puntos críticos se ha visto mucho así, cuando ya sucedió, cuando ya sean las estadísticas, vamos y corregimos, sino también ahora hablamos mucho de las auditorías de seguridad vial que tienen que darse previa a la ejecución del proyecto, y ahí es donde se pueden tomar estos principios para hacer las evaluaciones cuando tenemos el proyecto en plano. Y esto es muy importante. Entonces, el diseño de la seguridad vial hacia un tránsito seguro para el tratamiento de puntos críticos es mejorar la visibilidad, ¿no? Para que esta sea la señalización generalmente de lo que vamos a hablar hoy, sea notoria, sea perceptible. Estos dos van a confluir en la legibilidad. Eso quiere decir que llegado a un punto, el conductor tiene que tomar una decisión con un mensaje totalmente legible para él. Porque yo puedo ver una señal. Generalmente las señales, si están bien fabricadas, yo la puedo ver a unos 300 metros, puedo distinguir el color de la señal, pero la señal no va a ser legible en su texto o en su pictograma recién entre los 150 y los 50 metros. Entonces tienen que cumplirse las dos condiciones. La visibilidad a mayor distancia o en corta distancia cuando hablamos de curvas muy cerradas, y la legibilidad para una toma de decisiones adecuada. ¿Y esto qué va a generar? Esto genera un proceso, el proceso cognitivo del usuario, de la toma de comprender el mensaje, generar una toma de decisiones que lleve al cumplimiento del mensaje y por ende reducir los riesgos y generar menos siniestros. Entonces,
Es un proceso que tiene que dar en segundos. En segundos el conductor, mientras mejor visibilidad tenga, va a poder tomar las decisiones de forma más rápida. Si hablamos, por ejemplo, de señalización vertical, 3 y 1 segundo. Y si hablamos de demarcaciones, y ahora vamos a entrar más a detalle a esto, se dice que el proceso crítico tiene que ser de 2 segundos. Entonces, para esto necesitamos tecnología. No podemos trabajar con señalización poco visible, no podemos hablar de las demarcaciones tradicionales, porque no vamos a poder interpretar la misma información en el corto periodo de tiempo que es la exigencia con soluciones deficientes, ¿no? Y por eso el tratamiento de puntos críticos es muy, muy importante cuando hablamos de señalización, de seguridad vial. Pero ¿qué es un punto crítico? En inglés generalmente se les llama black spots, y estos black spots o las tramos de concentración de accidentes o los tramos potencialmente peligrosos necesitan un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque en estos tramos, primero, el tramo de concentración de accidentes, es donde Yomar ponía el ejemplo, tenemos una cantidad de siniestros en una longitud de tramo en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, hay estadística comprobada de que en este lugar se está dando por un periodo de tiempo una cantidad de fatalidades o de lesionados. Por otro lado, un tramo potencialmente peligroso es un tramo donde hoy no necesariamente tenemos estadísticas de accidentes o de incidentes, pero por las condiciones de la vía se podrían dar, ¿no? Entonces, potencialmente existe un riesgo, existe un peligro. Y esto se está trabajando mucho en el mundo. No somos el único país que muestra un interés hoy por empezar a hacer un tratamiento de puntos críticos, como lo mencionaba Yomar en el Manual de Seguridad Vial, que sí creo que es una herramienta que nos enmarca cuáles son las prioridades a trabajar, y a partir de ahí tienen que nacer lineamientos ya para la ejecución. Entonces, este tipo de situaciones, cuando hablamos de este lenguaje, donde debemos involucrar soluciones que puedan ir a reducir estadísticas, a prevenir accidentes, hablamos de un proceso en el cual nosotros tenemos que trabajar. Y este proceso de tratamiento de puntos críticos, no voy a ver la parte de identificación porque en realidad es bastante larga y depende de la metodología que maneje cada país de cómo identificar cada uno, pero sí vamos a hablar de un proceso lógico que básicamente empieza con un diagnóstico, ¿no? Porque una vez que yo identifico, cada punto va a tener su particularidad, va a necesitar diferente tratamiento, y para esto tengo que hacer un diagnóstico. Cuando realizo el diagnóstico y sé cuáles son las causas, sé cuáles son las situaciones de riesgo, encuentro la medida de atención que se pueda dar y que de alguna manera comprobadamente con otros estudios o con otras situaciones similares den una reducción de las estadísticas. Esta medida tiene que de alguna manera estimar los efectos que me va a generar, pues si hoy hablamos de que en un tramo se están dando 5 muertes cada 2 años, pues de alguna manera yo espero que con esta medida se reduzca a 0, ¿no? Y esta estimación de efectos lo que va a hacer es, bueno, priorizar, ¿no? Empiezo atacando las medidas que me van a generalmente a tener un mayor impacto, y para implementarlas adecuadamente. Y algo bastante importante cuando hablamos del tratamiento de puntos críticos es realizar el seguimiento y realizar la gestión de que esas medidas me están generando una respuesta y me están generando un impacto muy positivo. He colocado esas 2 flechas en estos 2 pasos del proceso porque generalmente cuando nosotros encontramos las medidas de atención, es muy importante también evaluar los costos asignados a estas medidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de algunos tipos de tratamientos, de algunos tipos de medidas, es muy probable que encontremos también la opción de tener en un punto específico medidas bastante costosas, que pueden ser bastante efectivas también. Sin embargo, eso al final, cuando hablamos de un tratamiento integral de puntos críticos, lo que va a hacer es generar el impacto solamente en un punto, y la idea es que el tratamiento de puntos críticos a nivel nacional genere un impacto y una reducción en varios, ¿no? O en todos los puntos identificados. El tratamiento de puntos críticos debe ser de una forma integral, debe evaluarse de la forma en que las soluciones o los tratamientos, y esto lo habla mucho
la Asociación Española de la Carretera, los tratamientos sean de bajo costo. Y cuando hablamos de bajo costo, no tenemos que dejar de lado el alto impacto, porque si hablamos de bajo costo y cero impacto, no nos sirve. Entonces, los efectos son bastante importantes para cuantificar de alguna manera cómo vamos nosotros a generar el impacto y la reducción de siniestros en estos lugares. Los problemas más representativos que nosotros podemos decir que existen en los puntos críticos de nuestro país, por ejemplo, estamos hablando de tramos montañosos, de tramos de altura, de tramos donde las curvas generalmente son muy cerradas, como veíamos en el ejemplo, ¿no? Ya saliendo de Lima hacia el centro, vamos a tener situaciones donde la misma geografía nos va a llevar a situaciones de riesgo, situaciones críticas, ¿no? Por otro lado, también hablamos de generalmente un solo carril por sentido, y coincidentemente el video era así, ¿no? Y un solo carril por sentido donde tienes dimensiones de vehículos que generalmente tienden a invadir el otro carril porque el radio de giro no les da. Tienes también la presencia de usuarios, como veíamos en el video, de peatones, podemos encontrar ciclistas en zonas rurales donde nos acercamos a centros poblados, vamos a encontrar mototaxis, vamos a encontrar animales, y esto obviamente incrementa la zona de riesgo, incrementa los riesgos que pueden estar asociados a siniestros viales. Por otro lado, tenemos lugares donde los límites de velocidad o no son creíbles o no son respetados, y esto va a generar también conflictos. Tenemos ausencia de separación física por sentidos de circulación, básicamente en vías donde tenemos un solo carril por sentido es imposible hacer la segregación física porque limitaríamos el tránsito de los vehículos. Las curvas son de radio muy pequeño y ustedes lo han visto ahí. Y generalmente cuando tenemos curvas muy pequeñas, los espacios también de ancho de trabajo son complicados. Y por último, y no menos importante, tenemos las condiciones climatológicas desfavorables que van a hacer que de alguna manera, desde antes, si tenemos una combinación de todo esto y le sumamos adicionalmente una condición climatológica desfavorable, lo que vamos a tener es que el conductor se va a ver aún más limitado, la carga de trabajo de esfuerzo para poder tomar decisiones aumenta, de alguna manera va a sentir un mayor estrés por tratar de transitar de la forma más segura y por tomar las decisiones adecuadas. Y bueno, y ahí tenemos que trabajar mucho porque en nuestro país tenemos zonas donde los niveles de lluvia pueden ser increíbles, tenemos zonas donde puede llover más de 6 meses al año. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Porque en estas condiciones igual garanticemos el tiempo de reacción adecuado y la toma de decisiones adecuadas para la legibilidad, etcétera, para todos los conductores. Entonces ahí nos ponemos ya a ver cuáles son algunos de los tratamientos recomendados para puntos críticos, ¿no? Generalmente cuando nosotros hablamos de tratamientos, hoy no podemos hablar que el manual de seguridad vial quizás no de todos los tratamientos, como decía, nos enmarca y es un buen marco para empezar a trabajar, pero hay algunos manuales internacionales que ya hablan un poco de algunas medidas de seguridad para o tratamientos que se pueden incluir. Yo he colocado acá un ejemplo de la Federal Highway, hay otros documentos, hay uno de la Asociación Española de la Carretera, hay documentos de Suecia, hay documentos de Holanda, y es fácil googlear y encontrarlos. Y yo básicamente me voy a centrar los que estoy colocando a la izquierda, que estamos hablando de tratamientos de mejora a través de la visibilidad y a través de garantizar una señalización que pueda generar un impacto en los usuarios. Y vamos a hablar de señalización vertical eficiente. Hay varios estudios, aquí menciono principalmente el de Iowa, que habla de que cuando uno mejora la retroreflectividad de las señales, hay un impacto directo con la reducción de los siniestros. También cuando hablamos de dimensionar señales más grandes, también tiene una relación con la reducción de siniestros. Vamos a hablar de demarcaciones más visibles, vamos a hablar de la visibilidad en condiciones de humedad y de lluvia. La Federal Highway tiene dentro de sus contramedidas
el incremento de visibilidad en curvas, que es una contramedida que ellos realmente están convencidos de que funciona y en todos sus manuales muestran estadísticas y estudios que así lo demuestran. Y también vamos a hablar hacia el final de la visibilidad de objetos fijos, ya que mucho de la clasificación de los siniestros que nosotros tenemos en las vías se dan por choque, no necesariamente colisiones vehículo a vehículo, sino choques de vehículo con un objeto fijo en la vía. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí, para mencionarles algunas contramedidas que la Federal Highway también habla, nos habla de un diseño y mejora de las curvas, nos habla de señalización extradimensionada y también señalización más visible para intersecciones de carretera con centros poblados o con centros rurales o con intersecciones de otras vías. Nos habla de mejorar la delineación de las curvas, tanto en señalización vertical como horizontal. Y bueno, otras contramedidas que están relacionadas también a un tema visual, a un tema de señalización, y que de alguna manera implementándolas, y esto es algo bastante importante cuando nosotros hablamos de contramedidas, de medidas, y les hablaba de las soluciones de bajo costo, tienen que generar un gran impacto, y este bajo costo tiene que traducirse en ahorros en la operación de la carretera, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos invirtiendo una poca cantidad de dinero, pero los ahorros que nos va a generar esto van a ser más significativos aún. Y bueno, vamos a hablar un poco de las incidencias de las condiciones climáticas. Vamos a empezar por ahí. Se dice que los conductores son 3 veces más propensos a estar relacionados en un accidente durante la lluvia o si el pavimento está húmedo. Y esto se da, obviamente, porque de alguna manera, cuando nosotros estamos limitados con la velocidad, pueden haber 3 tipos de situaciones: que los conductores les sea normal y se sientan cómodos conduciendo en esa circunstancia, lo cual generalmente es un porcentaje que no puede exceder ni el 10% de los usuarios. La otra condición es que ellos estén en una situación de alerta, donde tienen que aumentar la tensión, pero mantienen la misma velocidad con la que venían. Entonces, de alguna manera, esto quiere decir, sí, estoy alerta, pero no voy a limitar mi velocidad, voy a mantener una velocidad como la que venía antes de la lluvia. Y cuando tenemos también alguien que sí está preocupado y de alguna manera no le es confortable, no acepta manejar en estas condiciones y disminuye la velocidad, que es la mayoría de los casos, ¿no? Y ahí podemos ver algunas fuentes de los estudios que básicamente sustentan este tipo de circunstancias. Ahí disculpen que está pasando alguien vendiendo algo, se escucha la bulla. Entonces, cuando nuestra visibilidad es limitada y no reaccionamos de la misma forma ante la situación que teníamos antes de eso, de alguna manera esta situación va a poner en riesgo la operación y la conducción que tenía el conductor. ¿Y ahí qué debemos hacer? ¿Qué tipos de tratamientos creen ustedes que deberíamos trabajar cuando tenemos condiciones climáticas poco favorables? Primero, que de alguna manera la señalización sí va a tener un impacto, ¿no? Y debemos mejorar la señalización porque es una inversión que nos va a generar ahorro al final de su implementación. Entonces, cuando nosotros hablamos de invertir en una buena señalización, y acá lo dice la Biblia, la seguridad vial, que es este libro que coloco de referencia aquí a la derecha, habla de que el número de accidentes con una lesión baja, eso quiere decir lesionados no graves, puede ser hasta del 15%, ¿no? El número de accidentes con daños a la propiedad representa solo el 7%, y bueno, de alguna manera vamos a reducir el potencial daño a las personas, y esto es lo más importante. El efecto que dura en promedio una buena señalización, estamos hablando, y lo menciona este manual, que el beneficio podría ser cerca de $135,000 por kilómetro de carretera, ¿no? Y que en la mayoría de los casos puede simbolizar 100 veces el costo de la implementación de la medida. Entonces, eso es donde para nosotros poder atacar mayor
cantidad de puntos críticos en nuestras vías se traduzcan en medidas que puedan generar iguales impactos, pero menores costos. Y ahí vamos a hablar de que básicamente las soluciones o las ventajas de las medidas de señalización están enfocadas en soluciones de bajo presupuesto, de fácil adopción, de rápida implementación y alta rentabilidad, que es algo que debemos tener siempre en cuenta. Algunas consideraciones que, por ejemplo, maneja el BIT en esta guía de auditorías en los países de América Latina, nos habla de los beneficios de la señalización vertical, de la demarcación y también de la delineación, ¿no? De los delineadores. Y básicamente estos tres proveen una ventaja al momento de destacar la prevención y la orientación para los usuarios de la vía. Y aquí voy a colocar algunos ejemplos que de hecho estamos impulsando mucho en los países de la región, que son buenos ejemplos que se han dado en Europa como soluciones de señalización efectiva, soluciones económicas de noche, y que van a tener un efecto de notificación en los puntos críticos, y eso se hace a través del concepto de alerta puntual. Estás alertando al usuario de que se acerca a una zona donde va a correr algún riesgo, donde puede verse involucrado en un siniestro si no toma las medidas necesarias, y ahí vamos a tener, por ejemplo, una señalización extradimensionada, una señalización que está en colores poco convencionales, como son el color fluorescente. Son medidas que han mostrado una reducción de siniestros hasta el 44.7% en número de siniestros, en número de heridos el 46% y una reducción del más de 30% en víctimas fatales cuando se ha implementado en algunos puntos críticos. Entonces, estas medidas que nosotros le hemos llamado el efecto portal, o también le comunican como el efecto puente, lo que hace es tratar de disminuir el ángulo de visibilidad de los conductores mediante señalización extradimensionada para generar una mejor guía visual y también generar la alerta o la prevención, ¿no? Aquí es muy importante el uso del color fluorescente porque va a ser 40 veces mejor percibido durante el día, aumenta en 3 veces la toma de decisiones y 10 veces más reconocible en el tiempo. Y vamos a entrar ahora a ver con especial atención lo que es la señalización horizontal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vertical, pues obviamente es importante incrementar la retroreflectividad de las señales, es importante empezar a pensar en otro tipo de soluciones como la que les he planteado, con señales extradimensionadas que de alguna manera generen una alerta en el conductor. Sobre el efecto portal, yo soy una fiel creyente que estos deben ser soluciones temporales hasta que se reduzca el número de siniestros y la señalización vuelva a su estado normal, ¿no? Pero de alguna manera es importante tomar estos buenos ejemplos para tener estadísticas de cómo puede influenciar esa situación en nuestro país. Y cuando hablamos generalmente ya de la horizontal, entramos a ver el término de las carreteras autoexplicativas, ¿no? Les mencionaba que ese concepto nace en Holanda y consiste en carreteras que animan al conductor a adoptar una forma natural, ¿no? En su comportamiento y que sea compatible con el diseño y la función de la vía. Tiene que ser de alguna manera muy amigable la demarcación de la carretera para que explique por sí sola las decisiones que tiene que tomar el usuario. Y esto se basa en las carreteras autoexplicativas en el uso de la simplicidad, en la consistencia del diseño para reducir el estrés o la carga que generalmente era lo que limitaba la toma de decisiones, ¿no? Y que de alguna forma también el conductor evite la sorpresa, sepa con mucho tiempo de anterioridad, con mucho tiempo de percepción y reacción, qué es lo que viene a continuación, y eso puede traducirse en la reducción de siniestros. La señalización horizontal en el contexto de las carreteras autoexplicativas, lo ideal es que puedan implementarse para ayudar a los conductores en su tarea. La señalización horizontal es una clara guía visual, es constante a lo largo de la vía, no es como las señalizaciones que las vamos a encontrar
de determinados puntos, sino que esto es algo que es constante y que ayuda de alguna manera a limitar el esfuerzo del conductor. Pero algo sumamente importante también es que esta señalización horizontal sea visible de día, de noche y bajo cualquier condición climatológica, porque si no, no estamos brindando las características que debe tener, ¿no? Para no limitar el esfuerzo del conductor y de alguna manera garantizar la seguridad. Entonces, para promover un comportamiento seguro y consciente del usuario bajo cualquier condición, se deben utilizar algunas tecnologías, y ahí voy a mencionar, vamos a ver qué es lo que ven los conductores, y realmente cuando nosotros estamos de día en condiciones secas, la visibilidad pues va a ser la visibilidad óptima, ¿no? Adicionalmente, de día y en condiciones solamente es la demarcación horizontal, sino que nos guiamos y nuestro ángulo visual es bastante amplio y vamos a poder percibir todo lo que tiene la vía para poder tener una conducción segura. Si esto cambia a una conducción nocturna en condiciones secas, pues que sí es importante que la demarcación horizontal sea visible, ¿no? Que la demarcación horizontal brille para generar pues una clara guía visual del camino. Pero si adicionalmente a la noche tenemos condiciones de lluvia y mi demarcación no es visible bajo el agua, pues se pierde o se rompe esta comunicación. Y cuando hablamos de que esta comunicación se rompe, pues ya no voy a brindar una seguridad al usuario, se rompe la comunicación y ellos van a tener que hacer un esfuerzo para poder observar qué es lo que van a encontrar en el camino. Y aquí, cuando hablamos de la atención del conductor, abajo está la fuente del estudio que pueden buscar, hablamos de que en situaciones de distracción o de alto riesgo, los conductores tienden a prestar atención sobre las marcas viales hasta en un 70%. Miren, las señales verticales solo un 8% y es normal porque les decía que la vamos a ir encontrando de forma aleatoria en la vía, no es algo constante. La demarcación horizontal sí es algo constante y el conductor tiende a, y cuando necesita mejor comunicación como en situaciones de lluvia, tiende a ponerle más atención a la marca vial, y ahí estamos hablando básicamente del 70% de su atención en ella. Y si presta una especial atención a la marca vial y la marca vial no retorna con información ni con comunicación, pues es ahí donde empieza el problema y el conductor se va a sentir totalmente abandonado en la vía. Entonces, hay otro estudio que también nos demuestra cómo el impacto que tiene la señalización horizontal en las líneas, ¿no? Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de que cuando se implementan líneas más brillantes en el eje central, por ejemplo, donde se dividen los sentidos de circulación, podemos hablar de una reducción de accidentes del 1 al 36. Si son las líneas de borde, generalmente hay muchos accidentes que se dan por salida de la vía, sí podemos tener un porcentaje mayor o un índice mayor de 4 a 66, y las líneas de división de carril, un impacto en promedio de 18. Y las líneas son importantísimas porque muchos de los siniestros se dan porque no hay una alineación del camino, el conductor no puede mantener su posición, no puede mantener la orientación, y si estas líneas no son visibles en condiciones desfavorables, pues no estamos entregando la información requerida, ni estamos haciendo una comunicación eficaz. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo el ser humano tiene necesidades y cómo nosotros podemos cubrir o satisfacer estas necesidades, hablamos de las necesidades generalmente donde las condiciones de visibilidad son bastante críticas, ¿no? Y ahí hablamos de situaciones de noche o situaciones de humedad. Cuando tenemos situaciones críticas de visibilidad, la conducción se reduce, ¿no? Los ángulos de visibilidad se reducen las referencias que tenemos en otros tipos de condiciones, tenemos un conductor incómodo, un conductor donde no le es confortable la conducción, y tenemos el riesgo de la colisión o del accidente que puede incrementarse, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estas necesidades de los conductores, lo que debemos hacer es de alguna manera mejorar el tiempo de percepción y reacción. Esto quiere decir que ante condiciones poco favorables, igual la demarcación tiene que seguir brindando visibilidad para que los tiempos de reacción sean menores.
Y también, como les mencionaba, en el tema de las demarcaciones, este tiempo tiene para mejorar la seguridad y que puedan realizar las maniobras adecuadas. Pero adicionalmente a eso, tiene que ser visible de día, de noche, las 24 horas del día. De noche, de alguna manera, la retroreflectividad tiene que ser mucho mayor, se tiene que mantener el contraste, y también en condiciones de humedad, que generalmente son situaciones donde nosotros no estamos evaluando hoy, al menos en el país, una retroreflectividad bajo esta situación, ¿no? Y ahí, bueno, voy a tomar un minuto para felicitar al ingeniero Sergio por su artículo, que si no lo han leído, lo invito a que lo lean, que habla justamente de la importancia de la retroreflectividad en la marca vial, y toca puntos con criterios que es importante, y conceptos que es importante conocer, porque hoy no voy a entrar a ese detalle. Entonces los invito a leer el artículo del ingeniero Sergio para que puedan entender, si no entienden hoy un poco de la parte técnica, para que puedan entender luego lo que estoy comunicando en estas diapositivas. Entonces, cuando hablamos de la retroreflectividad, hablamos de tener demarcaciones más brillantes, demarcaciones que puedan devolver luz, porque ese es el fenómeno de la retroreflexión, es la devolución de luz, y está comprobado mediante múltiples estudios, aquí solo pongo uno de referencia, que cuando yo incremento la retroreflectividad inicial y la retroreflectividad mínima con la que se debe mantener un nivel de servicio, hay una relación con la reducción de accidentes o de siniestros viales, ¿no? En este estudio, que es un estudio que se hizo en Carolina del Norte, en el año 2014, se toma una línea base, una demarcación base con un mínimo inicial de 300 milicandelas lux sobre metro cuadrado, con un índice de repintado mínimo de 100 en color blanco, y en amarillo igual 200 y 100. Y luego se ve cómo se incrementa estos índices a 350, 225 para el caso del amarillo, 175 y 175 como mínimo de repintado, y tenemos una reducción de siniestros de 14.8%, ¿no? Y cuando se incrementa esto aún más, la reducción de siniestros puede incrementarse al 28.3%. Entonces, demarcaciones más brillantes, comprobado que salvan vidas, ¿no? Y esto es en condiciones solamente secas. Pero en nuestro país, y ya Yomar colocó el video, nosotros tenemos situaciones donde realmente las condiciones climatológicas son bastante adversas, donde tenemos niebla, donde tenemos lluvia constante, situaciones de humedad. Y la niebla, dirán, bueno, no, el pavimento no está mojado, pero no, lamentablemente la niebla es la condensación del agua que al final cae sobre la demarcación y no va a permitir una visibilidad de la demarcación. Y ahí, ¿cómo podemos ayudar a seguir cubriendo las necesidades de los conductores en estas condiciones bastante adversas, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco ya estadísticas de cómo evaluaciones que se hacen con una reducción, con un incremento de la visibilidad en condiciones mojadas, también tiene una relación directa con la reducción de siniestros. Entonces, ahí les invito a revisar un poco este estudio, que este estudio fue liderado por la Federal Highway Administration, y en este estudio, que se realizó en el año 2015, básicamente se hizo en varios estados, se tomó evaluaciones antes y después de la implementación, y aquí se ayudó a determinar el efecto y la efectividad que pueden tener el incremento de la reducción de accidentes, ¿no? Entonces, podemos hablar de una reducción de siniestros en freeways o en autopistas que no son como las que tenemos aquí, pero del 14%, pero en vías más similares a las nuestras sí hablamos de una reducción del 25% con un ratio de costo-beneficio del 5.44%, que es un ratio bastante alto. Tenemos otro estudio de evaluación de seguridad de marcas viales de retroreflectiva en húmedo, también es un estudio del 2015. En este estudio podemos ver básicamente que existe una reducción de siniestros. Aquí solamente se analiza la retroreflectividad en condiciones húmedas,
una reducción de siniestros por salida de la vía en carreteras de multicarril del 46%, una reducción con lesiones del 41% y una reducción de accidentes con lesiones en vías rápidas del 12%, ¿no? Entonces, tenemos un impacto en condiciones húmedas, en condiciones secas, que nos demuestran que la retroreflectividad es un factor muy importante al momento de la reducción de accidentes. Y también tenemos un estudio bastante reciente, que es el estudio TRB del 2019, que nos habla de los efectos de la seguridad vial de las marcas bajo retroreflectiva en húmedo. ¿Por qué les menciono la retroreflectiva en húmedo? Esto no es nuevo. En Europa se habla de retroreflectividad en húmedo y la norma europea, la EN 1436, que es la que limita básicamente para todos los países de Europa algunas condiciones de retroreflectividad y de luminancia, se habla desde hace más de 12 años o de 13 años, incluso más tiempo, 15 años, igual en Estados Unidos. Y nosotros todavía no hemos entendido la importancia que tiene en un país donde tenemos precipitaciones incluso más intensas en algunas zonas que las que puede tener Europa o Estados Unidos, la importancia de la visibilidad en condiciones húmedas, ¿no? Teniendo en cuenta todos los accidentes o los siniestros que tenemos en vías en la selva y en la sierra de nuestro país, que es generalmente donde tenemos las condiciones más desfavorables. Entonces, importante que nosotros empecemos a entender que la fiscalización, y ahora les voy a mostrar un poco de lo que dice nuestro estándar y de lo que dicen nuestras especificaciones técnicas, deben evaluarse también bajo estas condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque existe el marco de las especificaciones y los estándares internacionales, pero más allá de eso existen esos estudios que comprueban su efectividad, ¿no? Y cuando hablamos de comprobar la efectividad, hablamos de una reducción significativa en la cantidad de siniestros, de muertes, de colisiones y de heridos, que es lo que nosotros al final buscamos, que menos personas se vean afectadas por los siniestros de tránsito, ¿no? Y también podemos hablar de que existen tecnologías que hoy son tecnologías abiertas, tecnologías que tienen muchos fabricantes en el mundo, que van a permitir esta devolución, porque nuestras microesferas, como hoy la conocemos, no necesariamente, o en realidad no lo van a hacer, no van a poder devolvernos visibilidad bajo agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estándar europeo te habla de un mínimo de retroreflectividad en condiciones, hay tres condiciones, ¿no? La seca, la húmeda, que es cuando ya dejó de llover y el pavimento sigue cubierto con agua, y la condición de lluvia constante, que es cuando en condición de lluvia tienes que seguir viendo la línea y tienes que seguir teniendo una clara guía visual del camino. Y hay estándares como las normas ASTM que te hablan ya de elementos ópticos que van a permitir esta devolución de visibilidad en condiciones desfavorables. Y ahí la norma es bastante clara porque te habla de elementos ópticos que tengan color, o sea, que se mimeticen con la pintura de alguna forma, no te generen un contraste o no te generen una distorsión de la luz o de la luminancia, que es la evaluación de día, ¿no? Y que de alguna manera tengan índices de refracción entre 1.9 y 2.4 que permitan el efecto de devolución de luz bajo agua, ¿no? Entonces hay muchas referencias de características ópticas porque nosotros solamente conocemos lo que son las microesferas de vidrio, conocemos quizás hasta las microesferas de 1.9 que mediante doble sembrado instalamos en aeropuertos con algunas vías, pero tenemos esta devolución bajo agua. Y para eso se trabaja con índices de refracción diferentes a los que hoy conocemos en las microesferas. Y básicamente eso lo que va a darnos es que cuando estas tecnologías están sumergidas bajo aguas, van a devolvernos luz, ¿no? Por ejemplo, aquí las tecnologías de elementos compuestos de 2.4 de índice de refracción nos están devolviendo luz bajo agua, y las tecnologías de índice de refracción de 1.9 de elementos compuestos nos están devolviendo mayor retroreflectividad en condiciones secas, ¿no? Y esto se aplica, como les mencionaba, como se puede aplicar hoy la demarcación de pavimento mediante un proceso de doble sembrado y en diferentes tipos de
de vías, ¿no? Pueden ser las vías, en diferentes tipos de pinturas, pinturas base agua, de alto espesor, pinturas termoplásticas, pinturas de acrílicas, pinturas también de metilmetacrilato, de doble componente, etcétera, ¿no? Aquí les muestro una aplicación que hicimos el año pasado para probar estas tecnologías y que han tenido muy buenos resultados en cuanto a mediciones de retroreflectividad, ¿sí? Si ustedes ven aquí, esta es una aplicación que se realizó en una vía que estaba con una buena demarcación. La demarcación que tenía hasta ese momento era de 350 milicandelas lux. Cuando se aplicó en la tecnología de elementos ópticos, llegó a 1879 en condiciones secas, pero lo más importante era que en condiciones húmedas estaba por encima de las 200 milicandelas, ¿no? Y cuando vemos estos gráficos, pues nos lleva a pensar que realmente la idea es instalar tecnología en pinturas que sean más durables para que tengamos un beneficio de la retroreflectividad en el tiempo, que podamos evaluar y que podamos hacer un análisis de su correlación con la siniestralidad, sobre todo en puntos críticos, ¿no? Y esto es bastante interesante. Algo adicional que no podemos olvidar ni dejar de lado es que junto con la demarcación se tienen que colocar tachas o ojos de gato para incrementar la visibilidad de la demarcación, ¿no? Y ahí vemos también mediante una evaluación que hizo la Junta de Investigación de Transporte de Estados Unidos, llegaron a la conclusión que las tachas pueden reducir los accidentes hasta en un 24%. Entonces las tachas ayudan a salvar vidas, ayudan a que los conductores tengan de alguna forma una percepción más segura del camino, y eso es algo que debemos empezar a promover, ¿no? Sabemos que las tachas a veces son colocadas por contratos solo en algunas zonas, pero los beneficios que nos puede traer en tramos críticos, en tramos de concentración o potencialmente peligrosos son bastante altos, ¿no? Sobre todo si nuestra demarcación es deficiente, porque las tachas sí brillan tanto de día como de noche y también cuando están bajo agua. ¿Cuáles son los niveles requeridos? Y ahí quería un poco llegar para empezar a hablar de cuáles son los niveles requeridos en nuestras normativas, en Latinoamérica, en el Perú, en el mundo, qué es lo que se está hablando hoy. Si incluye estas metodologías de medición en condiciones húmedas o no se incluyen. Entonces quería mostrarle un poco de lo que estaba hablando y cómo enmarcarlo en las especificaciones técnicas. Y para ponerle algunos ejemplos de Latinoamérica para empezar, hablamos aquí de, este es el manual centroamericano de dispositivos, donde se habla ya de una retroreflectividad en condiciones secas, iniciales y durante a 180 días y durante la vida del proyecto, dependiendo del tipo de pintura base que se tenga, ¿no? Son iniciales bastante altas, pero también se habla de una retroreflectividad en 3 condiciones. Se habla de los exigidos como mínimo en condiciones secas, en condiciones de recuperación en estado húmedo y en condiciones de humedad continua o de lluvia continua. Y si ven ustedes aquí, no son valores muy bajos, son valores bastante altos, ¿no? Como mínimo se exige una retroreflectividad en color blanco que esté por encima de las 400 milicandelas, en amarillo 325, en recuperación en húmedo según la norma STM E2177, estamos hablando de 350 milicandelas, y en amarillo 275, y en condición de lluvia constante 100 y 75. Algo que voy a retroceder solo para mostrarles algo muy puntual. Cuando se hizo la medición de la carretera donde aplicamos y que tenía una retroreflectividad inicial de 350 en condiciones secas, cuando hicimos la evaluación en húmedo, esto bajó a 24, ¿sí? Para que lo tengan de referencia, porque voy a empezar a explicarles un poquito cuál es el umbral mínimo para poder observar la demarcación. Entonces, tenía 350, si nosotros lo evaluamos y con un retroreflectómetro y va a la supervisión, pues es una retroreflectividad bastante alta, ¿no? Para generalmente los niveles de servicio que bordean las 150 milicandelas. Pero cuando medimos en condiciones de humedad, esto decae dramáticamente solo al 24 milicandelas, ¿no? Y entonces voy a volver
Y miren lo que se exige aquí. En Centroamérica se exige que mediante recuperación en húmedo, que es lo que nosotros teníamos en esa medición, como mínimo en blanco se tenga un 350 retroreflectividad inicial. Entonces, esto nos lleva a pensar básicamente cómo es lo que estamos trabajando hoy las especificaciones, ¿no? Y por ejemplo, en Ecuador también hay una exigencia para pinturas termoplásticas y plástico en frío, donde se habla de tres condiciones de retroreflectividad. Para Perú, quiero que pongan especial atención aquí, en el Manual de Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, nos dice los requisitos básicos de la demarcación a fin de brindar una máxima visibilidad, tanto de día como de noche, y ojo con lo que dice a continuación, y en cualquier situación. Si nosotros interpretamos cualquier situación como humedad y lluvia constante, nosotros deberíamos cumplir con un valor inicial en blanco y en amarillo de 230 y 175. Y para el repintado, a un valor menor o igual a 80 milicandelas, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a pensar esto es que hoy deberíamos tener también una medición en humedad, aunque la norma no es específica para eso, pero aquí deja abierta esa posibilidad. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. En Europa se habla también de retroreflectividad, se habla del QD, que es el factor de visibilidad en condición de día. En Europa, como les mencionaba, creo que lo tengo aquí, hablamos en el N1436, de retroreflectividad en condiciones secas, en condiciones durante la lluvia constante y en condiciones de humedad, y se clasifica según el tipo de vía que cada país ya tome. En Georgia estamos hablando de retroreflectividades iniciales. En Estados Unidos, acuérdense que cada estado tiene su reglamentación, su regulación. Estamos hablando de retroreflectividades bastante altas. Lo mismo en Carolina del Sur, donde sí se incluye las mediciones en retroreflectividad en condiciones húmedas y de lluvia constante. Y así podemos seguir viendo algunos ejemplos, pero no me voy a detener ahí. Entonces, ¿cómo se mide la retroreflectividad? Generalmente nosotros solo medimos en condiciones secas, que ahí tomamos la de referencia la E1710 de la STM, que es la norma que habla del método de prueba en condiciones secas, ¿no? Y se realiza con un equipo que lo va a permitir. Pero también hay otros dos métodos de prueba, que son las condiciones de lluvia constante, y ahí el retroreflectómetro necesita una caja donde podamos hacer la simulación de la lluvia, ¿no? Y la norma es muy clara en el protocolo y el proceso para poder realizar esta medición, y simula una lluvia que moja constantemente en un área determinada la demarcación, y también el procedimiento de recuperación en húmedo, que es la 2177, que son normas que han sido actualizadas recién, ahí pueden ver la del 2019-2018, pero que tienen muchos años ya previos que han sido lanzadas. O sea, no son normas nuevas, han sido actualizadas recién, pero no son nuevas. Y en el tema de la recuperación en húmedo también se exige, por ejemplo, alguna metodología para medir adecuadamente estas condiciones, ¿no? Entonces, los instrumentos que generalmente usamos, y ahí el ingeniero Sergio lo mencionó muy bien en el artículo, es la geometría 30 metros para garantizar una distancia crítica donde se pueda tener la toma de decisiones. Y para entrar muy rapidito a hablar de cómo deben ser las demarcaciones, en el año 2018, pero es un estudio que se viene actualizando. Tenemos el proyecto europeo del Action Coast 331, es un estudio libre, el que desea lo pueda bajar de internet. Y este estudio, de alguna manera, es cómo el ser humano puede tener una mejor visibilidad y cómo impacta en la seguridad vial las demarcaciones, ¿no? Entonces, estas condiciones para mejorar la demarcación, tener un sustento de que nos pueda generar un impacto en la movilidad segura, sale este proyecto europeo, el Action Coast 331, donde se verifica haciendo un análisis de los requisitos de la señalización horizontal, y se hace un análisis tanto de prueba física como de un software especializado, que es el software que ustedes ven ahí, que es el Visibility. Y en este software lo que se hace es de alguna manera simular
diferentes situaciones donde se pueden controlar las condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos, y ustedes pueden ver en la pantalla, hablamos desde la edad del conductor, ¿no? Podemos hablar del tipo de vehículo, de la velocidad de operación, de la curvatura de la calzada, tanto vertical como horizontal. Hablamos del layout de la demarcación, que puede ser las condiciones de ancho, de largo, hablamos de luminancia, y vamos jugando con todos estos factores para de alguna manera configurarlos, tener situaciones simuladas, y a partir de ahí se pueda generar esta combinación y definir cuáles son las necesidades de cada conductor en cada situación, ¿no? Entonces, esta simulación lo que ayuda es a definir combinaciones necesarias para ver cuáles son las necesidades de estas combinaciones y generar las soluciones, o generar de alguna manera conclusiones que nos den el mayor factor de seguridad para situaciones de riesgo. Entonces, básicamente las conclusiones de este estudio, que es un estudio bastante interesante, es uno de los estudios más completos que podemos tener hoy en día sobre demarcación horizontal, es que las investigaciones realizadas en este estudio concluyen que es posible adecuar la distancia de visibilidad modificando y regulando parámetros como, primero, el diseño de las marcas viales. Esto quiere decir que vamos a tener marcas viales más eficientes. ¿Cómo las podemos tener? Y segundo, y algo súper importante, miren la cantidad de condiciones que tiene el sistema, pero llega a la conclusión que es fundamental las características fotométricas, tanto retroreflexión, color y el factor de luminancia, tanto para ver de día, de noche y condiciones climáticas adversas. Entonces, hablamos del diseño de marcas, donde podemos determinar los anchos, la modulación de las marcas viales, etcétera, que van a tener una importancia muy grande en la seguridad vial, y hablamos de los niveles de servicio de condiciones fotométricas para garantizar la visibilidad necesaria en todo tipo de carretera y en cualquier condición climatológica. Entonces, este estudio es uno de los estudios que más van a representar o más van a cubrir las necesidades de conductores en lo que es velocidad y tiempo de percepción. Y ahí es donde básicamente vamos cerrando esta idea de que mientras nosotros tenemos mejor tiempo de percepción, el nivel de seguridad del usuario va a ser mayor. Porque si nosotros tenemos un nivel de seguridad, está muy relacionado a la distancia que va a ver el conductor en 2 segundos, que como le decía era el tiempo crítico, ¿no? Entonces, dependiendo de la velocidad que vaya en la vía, en 2 segundos puede ver menos metros o más metros, ¿no? Y nosotros tenemos que de alguna manera garantizar que independientemente de los factores que pueden afectar este nivel de seguridad, como puede ser la posición de la marca, la iluminación, los tipos de faro, las luces, la lluvia, la humedad, el desgaste, etcétera, nosotros a través de la retroreflectividad que debe tener la marca en el pavimento, generemos distancias de percepción adecuadas, ¿no? Distancias donde la marca siga siendo legible y siga siendo visible, que eso es lo que mencionábamos al comienzo de estas importancia de la visibilidad y la legibilidad. Entonces, la distancia tiene que satisfacer 2 cosas. Primero, una visibilidad a una velocidad, independientemente sea cual fuere la retroreflexión. Si voy a mayor velocidad y necesito ver más distancia, pues tiene que ser más retroreflectivo mi demarcación, ¿no? Si la autopista me invita a utilizar la 100 a 90 kilómetros por hora, pues mi retroreflectividad tiene que ser mayor para atender esa necesidad que tiene el conductor. Y ahí vamos a ver un poco cómo la visibilidad nocturna, porque de día es más sencillo, tienes más referencias visuales, tienes una demarcación donde básicamente tenemos que asegurarnos que el color no se pierda, no se mimetice con el color del pavimento y pueda resaltar. Y hablamos de que en la noche, de alguna manera, garantizar un mínimo umbral de visibilidad para que el conductor pueda tener la referencia de la demarcación. Y ahí es importante, quiero que vean la imagen de la derecha, como cuando nosotros tenemos una retroreflectividad, por ejemplo, de 9 milicandelas lux sobre metro cuadrado, no vamos a ver absolutamente nada, ¿no? O sea, demarcaciones de menos de 80, básicamente se va a perder la demarcación. 80 milicandelas lux
sobre metro cuadrado ya roza el umbral de visibilidad necesario para mantener la visibilidad y legibilidad, y vemos cómo mayor retroreflectividad sí me está garantizando esta situación de visibilidad y legibilidad a las distancias asociadas, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, este estudio que es de Texas A&M, que habla de las investigaciones que han demostrado cuál es el umbral mínimo para una demarcación aceptable. Y ahí ellos basaban este estudio y decían, por ejemplo, que una visibilidad mínima, o sea, debe ser de 50 milicandelas lux sobre metro cuadrado, independientemente de la situación nocturna o lluvia o condición climática desfavorable. Pero las necesidades podrían estar entre 50 y 120, dando este estudio como un rendimiento mínimo las 100 milicandelas, ¿no? Entonces, generalmente cuando se tienden a regular, dicen, bueno, entonces, candelas, pero ¿por qué no siempre optamos por lo óptimo, ¿no? Que es las 100. Entonces, porque hay ya comprobación de que mejor retroreflectividad podemos tener un desempeño mejor de las marcas en el pavimento, y esto nos va a traer beneficios, ¿no? Y cuando trabajamos con por ejemplo, 100 milicandelas lux, vamos a aumentar el tiempo de percepción, vamos a incrementar la distancia y vamos a tener situaciones como esta. Miren aquí ustedes, tienen a la derecha, ¿no?, una distancia de 20 metros, eso quiere decir que las demarcaciones son visibles a 20 metros, y ahí vamos al eje central, y vamos a alcanzar a ver 4 y medias guionadas de las líneas de borde. Si la demarcación aumenta su retroreflectividad y empezamos a verla a 30 metros, que es la distancia crítica con la que generalmente nosotros medimos la retroreflectividad, vamos a ver más. Pero entre las dos imágenes, la primera y la segunda, nos puede dar la idea de que estamos en un tramo completamente recto. Si nosotros incrementamos aún más la retroreflectividad, podemos aumentar esta distancia de percepción y tiempo de percepción, y miren, estamos entrando a una zona curva. Entonces, ¿por qué es importante? Porque aquí ya se vuelve una carretera autoexplicativa, que te está enviando información con mayor tiempo de lo que vas a encontrar para una maniobra segura. Entonces, la retroreflectividad la podemos ver en números, sí la podemos ver en números, y podemos ver cómo se comporta esto para brindar información al usuario. Y hay un estudio que sí es de este año, que también lo pueden descargar, todos son estudios libres, y si no los encuentran me pueden mandar un correo para yo poderlos compartir, donde hablamos de las relaciones de tiempo de reacción versus retroreflectividad en condiciones húmedas, y cómo también se relaciona esto con la velocidad, y vemos básicamente que si a condiciones húmedas igual se exigen los 2 segundos que debemos de tener de tiempo de reacción-percepción, y vamos a necesitar obviamente mayor retroreflectividad si vamos a una mayor velocidad, ¿no? Y esto es importantísimo. Entonces, bueno, ahí les exigen las tecnologías cuando están aplicadas en lluvia constante. Esta es una situación de lluvia. Voy a retroceder un poquito para que vean cómo es la foto. Esta es una simulación del estudio donde se coloca una vía y están los rociadores echando agua sobre la vía para poder tener la simulación, y pueden ver que las características de la microesfera estudio de una vía, y están los entre 25 y 24, que era igual, exactamente igual a la medición que teníamos aquí cuando hicimos la prueba, y elementos ópticos compuestos nos van a dar por encima de los 100, que es el umbral mínimo para garantizar una buena visibilidad. Y para acabar, algo muy cortito, me gustaría hablarles de los sistemas de delineación continua que van a ayudar. No son captafaros, son paneles acanalados que van a ayudar de alguna manera a garantizar una mejor delineación de los objetos contundentes, de las barreras, de los muros New Jersey, y que van a generar, son soluciones económicas que van a evitar las colisiones con puntos fijos. Están hechas de materiales generalmente que pueden ser bastante amigables y la aplicación es muy rápida. Si algunos dicen, bueno, yo no lo hago en este material, pongo solamente el retroreflectivo plano y no coloco la planchita, por más sencilla, acanalada que parezca,
En realidad sí hay algunos estudios, este se dio en Japón, de cómo conforme aumentábamos el ángulo de entrada, se perdía la retroreflectividad del sistema y esto al final acababa pues en que el reflectivo plano, la implementación había sido un gasto que al final no iba a tener un retorno en temas de visibilidad, ¿no? Para hacer más sencillo la explicación. Entonces, este tipo de demarcación continua, delineación continua, lo que garantiza es visibilidad, angularidad, generalmente están especificados con láminas del tipo 8, lo que se recomienda es que en situaciones de puntos críticos sean elaborados con colores fluorescentes para que capten la atención del conductor y puedan generar esta comunicación entre la señal, la demarcación horizontal y este punto intermedio que hace que sea continua la seguridad y la señalización, ¿no? Entonces, aquí algunos ejemplos importantes. Y bueno, con esto cierro, creo que me pasé, excedí del tiempo. Yomar, quiero agradecerles y cualquier pregunta estoy a su disposición. Bien, muchísimas gracias, Malú. De verdad que una exposición bastante interesante, muy buenísima. Te agradecemos mucho. Gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes. sí. Yomar, ¿tú deseas deseas tomar la palabra o pasamos a las preguntas? Vamos con las consultas, creo, Sergio. Ya, listo, Yomar. Bueno, solamente agradecer una vez más a los participantes que se han enlazado de diversos países, ¿no? Saludos a los participantes en Quito, Manta, Guayaquil, en Ecuador. También a los participantes de Colombia, Honduras y Chile que están enlazados esta noche. Voy a comenzar con la primera pregunta que ha sido formulada vía Zoom. Indica Miguel Durón de Honduras. Él consulta: cuando hay fallas que se activan en época de lluvia, ¿cuál debería ser el tiempo estimado para la colocación de la señalización vial? Se refiere a fallas geológicas, me imagino. Sí, yo fallas entiendo que ¿no? se requiere Fallas que deslizamientos de este tipo, ¿no? Derrumbes, deslizamientos. En realidad, cuando hay este tipo de condiciones, no podemos despriorizar el tema de la demarcación, ¿no? Porque lo ideal es que se intervenga con prioridad la vía, se intervenga de alguna manera rápida, y si no se puede aplicar todavía una solución permanente, se puede aplicar pintura de sacrificio hasta que se tenga la solución final del estado del pavimento. La idea es que si dejamos sin demarcación una vía sin señalizar, puede suceder un accidente no necesariamente ligado a la condición de falla o a la condición de deslizamiento, ¿no? Sino a la condición de visibilidad. Entonces, eso es importantísimo. Así sea una solución superficial o de sacrificio, tiene que estar demarcado. Muchas gracias. La siguiente pregunta, también de un participante de Honduras, Víctor Madrid. Él consulta si el elemento cerámico se puede aplicar en pinturas base agua. Sí se puede aplicar en pinturas base de agua, pero pinturas base de agua de alto espesor. Como ustedes han visto en la foto, el elemento óptico tiene un mayor tamaño que la microesfera y esto va a hacer que necesite un anclaje mayor. Si nosotros aplicamos la pintura acrílica que no es de alto espesor, no vamos a garantizar este anclaje. Entonces, en pinturas de tipo 3, acrílicas base agua, pero de alto espesor para generar el anclaje. Perfecto. Muchas gracias. Bien, aquí un comentario sobre el cual nos gustaría también que nos emitas tu opinión. Nos indican que, bueno, desafortunadamente en nuestros países, entiendo que se refiere a la región, muchas veces los presupuestos se reajustan en la fase de construcción y no se asignan fondos adicionales, ¿no? Lo que recortan es la señalización de la vía. El participante indica que tiene experiencia de haber sido ordenado para reducir el ancho de las franjas a 7 centímetros porque el presupuesto no alcanzaba para mayor ancho. Wow.
Sí, es una situación lamentable realmente porque cuando nosotros hablamos de cuánto se ejecuta en señalización en un proyecto vial, que generalmente son muchos dólares de por medio, y sacamos cuánto significa la señalización en un porcentaje, estamos hablando en todo el proyecto del 1 al 2%. Entonces, claro, como la señalización va al final, se sacrifica sin tener en cuenta que realmente es un factor importantísimo para la seguridad vial y sin tener en cuenta que considerando todo el monto que has gastado previamente, estás quitándole la seguridad, sacrificando lo que menos te ha costado, ¿no? Entonces, creo que es algo bastante injusto. Creo que es algo en que los gobiernos tienen que empezar a trabajar para que no los niveles de servicio de señalización no se vean afectados por los presupuestos limitados de los proyectos, ¿no? Entonces, eso lamentablemente tiene una relación directa con que puedan suceder al final siniestros viales en ese corredor o en esa vía en general. Sergio, permíteme Sí, comentar Manu, algo solamente para, por yo creo supuesto. que lo que comenta Malu es importante y me parece que lo que voy a comentar enseguida les va a sonar muy, muy conocido o casi ya una costumbre, ¿no? Bueno, primero felicitar a Malu, realmente después puesto muchos temas muy técnicos, creo que podríamos conversar mucho más de esto, el tiempo realmente nos queda corto. Hay tantos temas que han mencionado y en relación a esa pregunta me quedo con lo siguiente, ¿no? O sea, tenemos realmente muchas herramientas como país para avanzar y a veces sucede que lo poco que avanzamos en un lado, por una parte técnica, por la parte normativa, regulatoria, muchas veces, o con lo que a veces no, lo que hacemos con la derecha lo empezamos a borrar con la izquierda porque todos creo que tenemos, todos los que estamos presentes aquí tenemos claro que se tienen que hacer mejoras a todo nivel de señalización horizontal y vertical para prevenir accidentes, pero cuando se quiere dar el paso y se quieren dar en plan las empresas o los contratistas o qué sé yo, o los concesionarios, muchas veces ahí todavía se chocan contra una pared con la que como país todavía no podemos avanzar, ¿no? Y a veces no solamente son las supervisiones directas, sino también el mismo ministerio como Provía Nacional, Provía Descentralizado. Yo sé que hay muchas capacitaciones que ya se están haciendo a todo nivel, ¿no? Con varias entidades. Es bueno que se vayan recogiendo todo este tipo de aprendizaje, de conocimientos, por todo lo que has compartido, es notable. Y sobre todo porque si ya todos sabemos que hay necesidad de implementar, inclusive soluciones de bajo costo, como decías, yo creo que estamos en un punto en el que todos los proyectos entonces tienen claro que se tiene que hacer, pero el presupuesto, como bien decía la pregunta o el comentario, es la limitante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo impulsar dentro como país, como Ministerio de Transportes en el Perú, que todo vaya, todo vaya mejorando? Y tal vez no me escucharon, pero en el primer video que pasé, se veía que, y yo comentaba, que cómo es que una zona no sé si existe antecedente, porque probablemente sí es un tramo de concentración de accidentes, o mínimo es de potencial de riesgo, de peligro. ¿Cómo es que aún hay guardavías, aún hay delineadores, una señalización mínima, ¿no? Vertical? Entonces, si ya sabemos la condición en la que están muchos sectores a lo largo de todo el país, de todo nuestro país, o de muchas partes, muchas carreteras en Latinoamérica, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer para poder dar ese siguiente paso y tal vez de hacer de repente una inversión consensuada entre entidad contratante, entre entidades, en este caso concesionarios, contratistas, conservadores, porque hay herramientas dentro de los contratos para implementar mejoras de seguridad vial, ¿no? Entonces, yo creo, inclusive, dejar un poco al lado el sesgo del temor de por qué aprobar algo a veces puede ser visualizado como estar en confabulación, porque eso es lo que a veces se piensa, dar ese paso a un costado y realmente pensar ya en los usuarios, ¿no? En el que día a día
buses, camiones, autos trasladan este tipo de carreteras que han mostrado y que finalmente ellos son los más perjudicados cuando no se implementan este tipo de soluciones, ¿no? Eso quería comentar. Gracias, Yomar. Igual creo ahí que tú y Sergio, desde su experiencia en la gestión, pueden dar alcances ya reales, más allá de la investigación técnica, ¿no? De cómo se puede manejar este tipo de situaciones para generar, de alguna manera, estas implementaciones que van a, al final, traducirse en beneficios para todos los usuarios. Perfecto. Muchas gracias a los dos. Voy a hacer una pregunta más, esta vez de Patricia Guillén, vía Zoom. Ella indica que felicita por la excelente exposición y ella pregunta, ¿los elementos ópticos compuestos tienen mejores resultados que las microesferas? ¿Cuál es la diferencia en costos? En realidad, cuando se habla de la diferencia en costos, hay que analizar varias situaciones. Primero, que como les decía, para una implementación de elementos ópticos hay que trabajar con pinturas que puedan generar el anclaje, ¿no? Que puedan tener el espesor, tanto pueden ser termoplásticas, base agua, alto espesor. Entonces, a mí no me gusta, yo primero que puede variar el precio de un kilo de microesferas versus un kilo de elementos, pero más allá de esa diferencia está en el análisis de precios unitarios total del metro cuadrado, ¿no? Y también hacer un análisis de cuánto me va a durar si hoy aplico un base solvente con microesferas, que quizás tenga que repintar 2 veces en el año, aplicar un producto de mayor espesor con elementos, si hago ese análisis de precios, quizás pueda compensar y teniendo en cuenta los beneficios de retroreflectividad que me va a dar, ¿no? Que pueden ser de 3 o 4 veces la retroreflectividad convencional. Entonces, hay que hacer un análisis no necesariamente de producto a producto, sino un análisis de precios y del tiempo de durabilidad de la aplicación. Estás en mute, Sergio, creo. Estás con el micro desactivado. Perdón, muchas gracias. Una pregunta más vía Zoom de Javier Soto. Javier nos pregunta, dentro de las normativas que existen, europeas, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, ¿cuáles son las más acordes a las condiciones económicas de la región Sudamérica? En realidad, hay muchos términos, ¿no? Cuando hablamos de económicas, no quiero pensar que estamos hablando de minimizar los costos en señalización, ¿no? Sino, como les hablaba al principio, en cuáles son las medidas que dependiendo de la implementación me van a ahorrar costos en medidas correctivas o en víctimas fatales, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que trabajar mucho en las realidades de cada país. No podemos simplemente copiar y pegar las normativas de los manuales o los buenos ejemplos de otros países, sino que debemos analizar, y ahí viene un trabajo de identificación de los tramos críticos, de cuánto estamos gastando en medidas correctivas para las implementaciones que se hagan, tengan un diagnóstico que sustenten que las medidas van a tener los costos adecuados a nuestra realidad. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? O sea, creo que como Perú y por el nivel de infraestructura y por la cantidad de kilómetros que tenemos, quizás la identificación de tramos potencialmente peligrosos o de zonas de concentración de siniestros pueda demandar un poco más de tiempo, pero creo que es importante empezar a plantearnos ya este tipo de soluciones para generar un beneficio en la reducción de accidentes, ¿no? Bien, muchas gracias. Creo que una pregunta más y para cerrar ya la exposición. Bueno, un comentario en realidad de Álvaro Flores, vía Zoom. Álvaro Flores indica que en los términos de referencia por niveles de servicio de Provías Nacional, no se hace una diferencia de la medición de retroreflectividad por condición climática húmeda y o seca.
Hola. Sí. Bueno, tal vez de repente mientras que reiniciamos la conexión con Malú, parece que se perdió. Sí, Miren, sobre ese tema, en efecto, lo que sucede es que prácticamente en muchos casos, en muchos contratos, lo que está pasando es que el contratista queda expuesto a que en las evaluaciones mensuales que se hacen de los niveles de servicio, evidentemente en temporada de lluvia o en temporada de emergencias, existe diversas condiciones que generan que finalmente no haya ni siquiera visibilidad diurna, ¿no? Entonces, y mucho menos la visibilidad nocturna. Eso, a efecto del contratista, es algo que juega si lo queremos llamar así, en contra de él, porque no va a cumplir y va a tener que hacer las actividades que correspondan para poder subsanar esa observación. Pero si lo miramos desde otro ángulo, yo creo que es importante que sí debiera incorporarse ese tipo de estándares, porque en efecto, como alguna vez lo comenté, ¿no? O sea, la característica de medir un parámetro, un índice de serviciabilidad, es que no solamente sea medible, sino sea alcanzable, ¿no? Realmente alcanzable. Ahora, todo debe encaminar, toda la normativa debería encaminar para que, en efecto, se permitan aplicar algunos otros tipos de productos que generen mejores condiciones y que a su vez obviamente permitan alcanzar estándares más altos, ¿no? O simplemente tal cual como lo mencionaba Malú, que tú puedas tener una visibilidad, una retroreflectividad en periodos como de lluvia, ¿no? Entonces, sí, es algo coyuntural que viene pasando en muchos contratos en el Perú, y podría ser visto como que atenta económicamente contra un contratista, pero el objeto o el foco de haber generado esa determinación es que en todo momento hay una buena reflectividad en la vía, ¿no? O sea, de que se pueden mejorar, como siempre, todos los contratos a futuro, este tipo de contratos que se vienen generando aún con Provías nacional y Provías descentralizado, son perfectibles, ¿no? Entonces, la idea es que se vayan tomando muchas lecciones aprendidas y que se vayan incorporando finalmente. gracias, Yomar. No sé si María Lourdes llegaste a tomar la pregunta porque tuviste una falla, creo. No, sí, me desconectó, discúlpame, Sí, Sergio. No sé si sí, podrías repetir. sí, por supuesto. En un comentario en realidad de Álvaro Flores, él comentaba que en los términos de referencia por niveles de servicio de Provías Nacional no se hace diferencia de la medición de retroreflectividad por condición climática húmeda y o seca. Sí, en realidad como les mencionaba, esto es algo que no se exige hoy en en ningún manual. O sea, si nosotros interpretáramos el manual de especificaciones técnicas de pintura, podríamos decir que hay una exigencia oculta, pero no está especificado explícitamente en ningún contrato de concesión ni de mantenimiento, ¿no? Entonces, creo que es algo que, como decimos, se debe de empezar a implementar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, de verdad muy, muy interesante, bastante importante lo que nos han transmitido el día de hoy. Creo que nos llevamos una jornada muy provechosa, nos llevamos bastantes conocimientos. Bueno, les cedo la palabra para que puedan hacer quizás su intervención final. Yomar, no sé si empiezas tú. María Lourdes, por favor. Ok, Lourdes. Gracias. Yo creo que tiene problemas de conexión, María Lourdes, ¿no? Bueno, mientras tanto, agradecer nuevamente a todos los participantes. Se felicite el interés realmente de todos por este tema tan importante como es la seguridad vial. Los invitamos a seguirnos
porque estamos justamente desde ASI Perú, tenemos como foco, uno de los grandes focos que tenemos y en los cuales queremos apuntar, seguir transmitiendo muchos conocimientos y experiencia y aprendizaje, lecciones aprendidas, es en este tema de la seguridad vial, ¿no? Entonces, solamente quiero cerrar con esta reflexión, que en realidad todos debemos estar comprometidos con la seguridad vial de nuestras carreteras, ¿no? Si día a día ejecutamos una acción responsable, por pequeña que ésta sea, sumaremos en esta ardua labor, ¿no? Para ello es necesario la participación constante y oportuna de cada involucrado, o sea, gobierno, contratistas, concesionarios, municipalidades, la policía, ciudadanos, hay muchos involucrados, ¿no? Cada quien tomando parte de su posición y ejecutando su labor para lograr disminuir nuestros índices anuales de accidentalidad, ¿no? Y cierro con esa línea, ¿no? O sea, hay que trazar el plan, hay que empezar ahora, y eso tiene que estar a todo nivel, finalmente. Bueno, gracias con todos, gracias Sergio por la presentación, bueno, creo que, no sé si María Lourdes se logró conectar. Sí, acá estoy, mil disculpas. Sí. Muchas gracias, Yomar, muchas gracias, Sergio. Y esperamos tal vez más adelante poder contar con su participación, y gracias también a 3M por permitir la presentación del día de hoy, ¿no? Muchas gracias Bien. a ustedes y felicitaciones nuevamente. Bien, muchas gracias a los dos, muchas gracias a los participantes. Buenas noches con todos, hasta la próxima presentación. Gracias. Hasta luego, gracias.